Bien. Bienvenidos a los compañeros que se están integrando en este momento a la clase. Comentarles que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿verdad? Res- respecto a unos ejercicios prácticos específicamente. Estamos grabando la clase, ¿verdad? Para que podamos realizar consultas y poder repasar posteriormente el material que el día de hoy pues vamos a estar trabajando. Esto de igual manera pues se va a estar publicando, ¿sí? Para que podamos tenerlo siempre a la mano y pues hacer el uso adecuado del material, ¿verdad, compañeros? Bien. Entonces, pues vamos a platicar un poco sobre uno de los ejercicios prácticos que estábamos trabajando en estos días, ¿verdad? Con el tema que estamos trabajando en estos días, perdón, compañeros. Veamos si lo tienen en pantalla, sí. Nos dice que en una muestra de 65 sujetos, ¿verdad? De un total de 1000 puntuaciones, de un total de 1000. Vamos a ver acá, que no me está marcando. Aquí estamos. En una muestra de 65 sujetos, de un total de 1000, ¿verdad? Entonces acá ya nos están dando a nosotros, pues, algunos tips, ¿verdad? De que, pues, si nos dan tanto el valor de la muestra o el valor de la población, pues quiere decir que nosotros vamos a poder hacer o debemos realizar esa comprobación de la relación entre la muestra y la población para ver y definir si es aplicable o no el factor finito de corrección, ¿verdad, compañeros? Bueno, entonces nos dice que de esa muestra de 65 sujetos de un total de 1000, las puntuaciones en una escala de extroversión tienen una media de 32.7 puntos, una desviación estándar de 12.64 puntos, ¿sí? Ahora les pregunto, compañeros, ¿esta información que nos da es relacionada a la media o a la muestra, perdón, o a la población? ¿Están por ahí, compañeros? Está relacionado a la muestra. Ajá, ¿alguien más? Gracias. Yo entiendo que es de la muestra. De la muestra. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Va. Bien. Sí, ¿verdad? Entonces, efectivamente, compañeros, esta información que tenemos es información de nuestra muestra de 65 sujetos, ¿verdad? Bien. Adicional nos dice que debemos de calcular a partir de los datos que nos están brindando el intervalo de confianza a un nivel del 94% para la media de la población, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de usar los datos que nos dan de la muestra para realizar esa inferencia para decir que la población tiene ciertas características específicas. Asimismo, nos dice que con un nivel de confianza del 96%, debemos de calcular el máximo error, ¿verdad? El máximo error de estimación, por supuesto, a cometer al tomar como media de la población el valor obtenido en la estimación punto. Entonces, pues ya nosotros tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? El cuadrito con los datos. El cuadrito con los datos que
que obtuvimos nosotros pues del enunciado que nos están brindando. Ahora yo les pregunto, compañeros, ¿verdad? Con base en esa información que tenemos en la pantalla, ¿a qué caso nos estamos refiriendo? Caso 1, caso 2, caso 3. O pues si alguna combinación, ¿verdad? Que lo vamos a ver en un momento. ¿Qué caso sería? Tengo entendido que es el caso número 2, porque se conoce la media de la desviación estándar de la muestra y es mayor a 30 y se combina con el cálculo uy, se me fue, el factor de finito de corrección. Ahí estamos. Muchas gracias. Así es, ¿verdad? El caso número 2 que, pues, como ya nos comenta el compañero, pues vamos a tener que aplicar el factor finito de corrección, ¿verdad? 4.2, ¿qué es eso, compañero? Bueno, vale. Bueno, sí, ¿verdad? Entonces, ahora pues vamos a ver esa relación entre la muestra y la población, ¿sí? Lo cual nos va a indicar a nosotros si debemos o no de aplicar ese factor finito de corrección. Solo le voy a dar acceso a los compañeros que están solicitando ingresar a la clase. Bien. Entonces ya con esto, pues nosotros definimos, ¿verdad? Que al realizar esta relación entre la muestra y la población, pues según las características y las condiciones que nos daba para aplicar factor finito de corrección, es de que el resultado fuera mayor o igual a 0.05. Por lo tanto, el resultado que nos da es 0.065, que es mayor a la condición que nos establece esa relación, ¿verdad? Por lo tanto, pues debemos de aplicar el factor finito de corrección. ¿Sí? Entonces ahí pues hacemos esa combinación, ¿verdad? Tomamos la fórmula del caso número 2 y al final pues le vamos a adicionar este factor finito de corrección. Con esa finalidad, ¿verdad? De poder aplicar esa situación. Aquí lo tenemos en pantalla, pues tenemos esa combinación del caso 2 y del caso 4. Bien. Entonces, pues vamos a dar solución a nuestro ejercicio, ¿sí? En donde, pues, al aplicar la fórmula, se lo voy a poner por acá, la fórmula de el caso número 2, adicionando el factor finito de corrección, ¿verdad? ¿Dudas con eso, compañeros, de cómo se obtuvo ese factor finito de corrección? ¿O por qué sí lo debemos de aplicar acá? Por el momento todo claro, gracias. Todo claro, bueno. Muy bien, compañeros. Va, gracias, Daniel. Bueno, de igual manera, pues si hubiese alguna duda, pues me levantan la mano o pues si no veo yo, pues me interrumpen, ¿verdad? Y ahí con gusto les apoyamos. Bien, ahora pues, ¿qué nos queda? Pues ir sustituyendo esos valores, ¿verdad? En la fórmula. Esa parte pues es un poco más mecánica, ¿verdad? Simplemente pues debemos tener el cuidado de que los datos que coloquemos sean los correspondientes al factor que vamos a estar sustituyendo en la fórmula, ¿sí?
¿sí? Entonces acá ya podemos tener o observar que hemos calculado el intervalo de confianza, ¿verdad? Aplicando el factor finito de corrección. ¿Cuánto nos da el límite inferior? El límite inferior de confianza. $29.85. Ajá. Sí, muchas gracias. ¿Y el límite superior? Vamos a ver. 35.5. Y ahora, pero pues esa variación de 0.02 decimales no haría diferencia. Gracias, compañeros. Para los demás, pues, la recomendación es de que primero se desarrolle esto, ¿verdad? En la multiplicación de 2.95 por 0.96. Y el resultado ese, pues, se lo vamos a sumar y restar a nuestra media aritmética, ¿verdad? Bien. ¿Dudas con esto, compañeros? No, licenciado. Va, excelente. Entonces, pues ahí nada más nos queda ya plantear nuestra respuesta, nuestra conclusión, ¿verdad? Y pues eh, con eso estaríamos dando por solucionado el ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. Adelante, Kimberly. Buenos días, licenciada. Una pregunta. ¿Por qué en beta 1 cambia 0.94 dividido 2? Perdone. ¿Por qué cambia de 0.96 a 0.94? Ajá. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ver, teníamos ahí dos valores, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, el primero, pues, es el valor que nos piden para el intervalo de confianza, el de 0.94, ¿ya? El 0.96 nos pedían para el factor, el máximo error de estimación, ¿sí? Entonces el punto 94 nos sirve a nosotros para poder determinar ese valor de Z, por ejemplo, ¿ya? Y el punto 96, que será el que utilizaríamos en ese caso para multiplicar para el máximo error de estimación. Gracias, licenciada. Bueno, vamos a dar acceso aquí a otro compañero. Va. Entonces, pues, Una pregunta. ¿te manda? En el examen sí va a haber este margen de error de decimales. ¿Perdone? En el examen sí va a valer este margen de error de decimales. Que, por ejemplo, a mí me dio 35.53, Ajá. pero a usted le dio 55. No, como le digo, ¿verdad? No, no habría, no afectaría, ¿verdad? Sí, porque pues se comprende, ¿verdad? Que a veces pues se trabaja con la calculadora y no con todos los decimales, entonces eso hace la diferencia, ¿verdad? Pero de mi parte pues no afectaría para la ponderación del resultado. Adelante, Daniel. Gracias. Bueno, Hola, licenciado, buenos días. Fíjese que tengo una duda.
con Ujú. respecto a la Z, porque fíjese de que en este caso nos da 1.88 y el valor de 1.88 sería 0.4699, que estaría cerca del 0.47, ¿verdad? Así Pero, es. pero fíjese de que algunos licenciados utilizan el valor próximo. Entonces, en Ajá. este caso sería 0.4706. Yo solo para salir de la duda, en este caso nosotros vamos a usar el valor que esté más cerca, ¿verdad? Es correcto. Ah, Sí, ok. el más próximo a 0.47 sería, ¿cuánto me dijo el primero, perdone? 0.4699. Ajá, entonces es ese, ¿verdad? Porque si usted le resta 0.47 menos 0.4699, le va a dar como resultado 0.001, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, solo esa duda tenía porque algunos licenciados usaban el valor más grande, entonces para efectos de examen quería quitarme la duda. Sí, sí. No, sí, el más cercano utilizaríamos nosotros, ¿verdad? Ah, muchísimas gracias. Bueno, bien, compañeros. Continuemos ahí con con este ejercicio, ¿verdad? Si acá nos dicen, pues, cuál es el máximo error de estimación, ¿verdad? Pues ahí es donde ya entra en juego este 0.96 que teníamos en el enunciado, ¿sí? Y para ello, pues, utilizaríamos esta fórmula, ¿verdad? Que no es más que el extracto de lo que ya veníamos trabajando nosotros, adicionando, pues, el factor finito de corrección, ¿sí? Y para, pues, una beta de 0.96, que buscaríamos el área bajo la curva en 0.48, tenemos un valor de Z de 2.05, ¿sí? Dicho valor, pues, es el que estamos trabajando acá, adicionando el factor finito de corrección. Eso es en el caso que se les dijera en el examen, calcule el valor del máximo error de estimación. En ese sentido, pues ustedes tendrán que realizar este proceso como lo ven en pantalla, ¿verdad? Siempre y cuando pues se aplique el factor de corrección, ¿verdad? Si no, pues anulamos esa parte, ¿sí? Pero esto es parte de esa práctica y ejercicios que veníamos realizando en clase, ¿verdad, compañeros? En donde yo les pedía cuál es el valor del máximo error de estimación, ¿verdad? Y ustedes pues me decían tanto, ¿verdad? Esto pues ya con esa variante de aplicar el factor finito de corrección. Y en ese sentido, pues ustedes tendrían que presentar la respuesta según se observa en pantalla, ¿verdad? Que con una confianza del 96% se estima que el máximo error de estimación, esto es 0.1092. Lo podemos dejar con 4 decimales o con 2 decimales, ¿verdad? ¿Dudas hasta el momento, compañeros, con esto? Bueno, ahora bien, pues tenemos otro de los casos por acá, que nos dice que el gerente de producción de una planta en la carretera interamericana tomó una muestra aleatoria de 25 frascos de mermelada de melocotón. Esos 25 frascos fueron tomados de un lote de 500 frascos, ¿sí? Con el propósito de estimar con una confianza del 90% el peso promedio y determinar si la producción se mantiene dentro de los límites predefinidos. Adicional nos dicen que debemos realizar un análisis de estimación
si el peso promedio de los 25 frascos fue de 1 kilogramo. Sabiendo que la desviación estándar aceptada para ese tipo de producto es de 150 gramos. Con esa información, ¿de a qué caso estamos refiriendo, compañeros? Y si tiene combinación o no para el factor finito de corrección. Sería el caso 3 y sí aplica para el factor finito de corrección. Ajá, ¿por qué caso 3, compañero? Porque la muestra es menor de 30 Ajá, y solo conocemos la desviación de la muestra. sí, Y eso sería todo, creo. Para mí sería el caso 1. Y sí, igual con factor finito de corrección. sí, no veo quién me habla, fíjense ustedes. No sé por qué, pero bueno. Sí, ¿por qué caso 1, compañera? Porque en este caso nos está dando una muestra y también nos está dando un lote. Entonces, siento que sería que llevarían la desviación estándar, pero esta sería de la población y no muestral. Ajá, sí, ¿verdad? Así es como comenta la compañera, ¿verdad? La información que tenemos en ese sentido, pues es es correspondiente a caso número 1, ¿verdad? Puesto que, dicen, ¿verdad? Sabiendo que la desviación estándar aceptada para ese tipo de producto es de 150 gramos. Sí, con esto pues nos indican a nosotros de una manera que la información, ¿verdad? En cuanto a la desviación estándar es correspondiente a nuestra población, ¿verdad? Porque ya es una información histórica, ¿sí? No es que se haya obtenido de la muestra como tal, ¿ya? ¿Se comprendió esa parte? Aunque sea una reacción, me digan por ahí para confirmarme. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya con eso, pues nosotros ya podemos pues obtener nuestros datos y comenzar a solucionar nuestro ejercicio, ¿verdad? Como nos comentaban ahí los compañeros, pues debemos de aplicar ese factor finito de corrección, ¿sí? Realizar esa comprobación de relación para ver pues que si cumple con las condiciones del factor finito de corrección. Bien. La parte más difícil, compañeros, es, digamos, pues, para resolver el ejercicio o el examen, pues es primero leer el caso, ¿sí? Al leerlo detenidamente, pues nosotros vamos a ir como identificando esas características que nos va a servir a nosotros para decir, bueno, eso es caso 1, 2, 3, ¿verdad? Y leerlo, pues realizando un análisis de cada uno de los datos que nos dan, ¿sí? Tomando en cuenta, pues, que haya una coma, un punto y coma, un punto, ¿sí? Que, pues, eso nos da indicador, nos sirve como indicador para poder definir, ¿verdad? Posterior a ello, pues, sacar los datos de la manera más ordenada posible, ¿verdad? Entonces, ya con eso nosotros podemos y tendríamos casi un 80% del ejercicio resuelto, ¿sí? Porque lo que le sigue es nada más aplicar fórmula, sustituir datos, hacer cálculos y listo, ¿verdad? Es una parte más mecánica, pero la parte analítica es la que a veces se nos puede complicar un poco, ¿verdad? Entonces mi recomendación es de que en el momento del examen,
ustedes lean detenidamente el enunciado, el problema o el ejercicio que se les coloque y logren identificar los datos y a qué caso corresponden, ¿verdad? Bueno. Con eso, pues, nosotros pues vamos a pasar a esa parte mecánica de la solución del ejercicio, donde vamos a sustituir datos y posterior, pues, calcular los límites inferior y superior de confianza para, pues, contar con ese intervalo, ¿verdad? Voy a dar acceso al compañero, o bueno, compañeros, a los compañeros que se están integrando a la clase en este momento. Entonces, pues ya con eso nosotros tendríamos que nuestro límite inferior de confianza y el límite superior de confianza se encuentran entre 951.71 y 1048.29. Aquí estamos hablando de ¿qué? ¿De frascos, de kilogramos o de gramos, compañeros? De gramos. De gramos, ¿verdad? Sí. Es importante que nosotros podamos hacer esa distinción, digamos, al momento de nuestros resultados. Seguimos dando acceso ahí a los compañeros. Bueno, entonces, pues, nuestra respuesta quedaría como lo está en pantalla, ¿verdad? Con una confianza del 90% se estima que la media del peso de todos los frascos se encuentra entre 951.71 y 1048.29 gramos. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Licenciado, una consulta. Dígame. Para efectos de examen, porque este ejercicio tomaba kilos y gramos, pero Ajá. usted realizó la conversión. ¿Así vendrá en el examen, o ya vendrá así como solo hablar de gramos o solo hablar de kilos? Porque sí sería como que hacer esa conversión. Así es, ¿verdad? Pues si se les coloca un dato en kilos y otro en gramos, pues lo vamos a convertir a gramos, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Para que pues podamos nosotros estandarizar esos datos, ¿verdad? Y poder trabajar con los datos uniformes, ¿sí? Ujú. Sí, exacto. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, pues, ¿dudas, compañeros? Si no, continuamos con otro ejercicio. ¿Alguien escribió por ahí? No, todo claro, dice. Bueno. Entonces, pues vamos bien, ¿verdad, compañeros? Con esos aspectos. Veamos el siguiente ejercicio que nos dice. Bueno, acá tenemos que en una agencia de renta de vehículos se necesita estimar el número medio de kilómetros diarios que recorre la flota de vehículos. A tal fin, en varios días de la semana
toma los recorridos de 25 vehículos de su flota de 450. Ahí ya nos están dando información, ¿verdad? Y pues se obtiene de este estudio, ¿verdad?, que la media de recorrido es de 165 kilómetros por día, con una varianza, vean lo que les están dando aquí, varianza de 36 kilómetros por día. Construir el intervalo de confianza para la media de dicha distribución a un nivel del 95%. ¿De qué caso estamos hablando, compañeros? Y si es combinación o no, ¿verdad? Caso 3 con factor clic. Ujú. Caso 3 con factor. ¿Por qué caso 3? Les pregunto por qué, ¿verdad? Para poder confirmarlos la información, o cómo es que ustedes deducen que se refiere a tal caso, ¿verdad? Porque la muestra es pequeña y nos dan la varianza de la muestra. Ajá. Bueno. Ahora, si les dan varianza, ¿qué deben de realizar? ¿O qué La deben de raíz hacer? cuadrada. La Para raíz tener cuadrada la desviación estándar. para obtener la desviación estándar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con eso, compañeros? Déjenme ahí su like. Va, estamos bien entonces, ¿verdad? Bueno, entonces veamos cómo solucionamos esto. Y nos dice que esos datos, efectivamente, como nos indicaban ahí los compañeros, ¿verdad? La varianza la vamos a sacar raíz cuadrada para poder nosotros tener la desviación estándar, ¿verdad? De una muestra de 25 vehículos con una población de 450 de ellos. Nos dice que el recorrido promedio por día es de 165 kilómetros diarios, con una confianza de el 95%, ¿verdad? Y pues yo siempre saco adicional esta significancia, ¿verdad? Para pues tener la información más confirmada, ¿verdad? Así pues también, en este caso, pues vamos a aplicar lo que es TEDstudent, ¿ya? Dadas las condiciones y las características de nuestro caso número 3. ¿Para qué? Para poder calcular entonces nuestro intervalo de confianza. Bueno. Veamos entonces esa relación para determinar el factor finito de corrección, si es aplicable o no. Y por lo tanto, pues sí vamos a tener que aplicar el factor finito de corrección. ¿Sí? Uy, aquí me fui para otro lado. 25 dentro de 450 me da 0.05, ¿verdad? Ajá. Por lo tanto, pues es exacto, ¿verdad? El valor que me solicita para poder aplicar el factor finito de corrección. Solo voy a poner a cargar esto, compañeros. Denme un segundito. Bueno. Bueno, entonces, pues vamos a, ya lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo calculamos los grados de libertad y el valor de la probabilidad para poder determinar con ello lo que es el valor de TEDstudent en nuestra tabla de valores TEDstudent. Y bueno, aquí tenemos en pantalla, ¿verdad? Que nuestros grados de libertad serán n-1, ¿verdad? Aquí ya lo tengo un poco más resumido.
¿sí? Puesto que ya lo hemos practicado tanto en clase como realizando esos ejercicios, ¿verdad? Y para el valor de la probabilidad, pues vamos a obtener siempre 1 menos alfa dividido 2. Ese valor de alfa dividido 2 ya lo teníamos por acá, ¿verdad? Entonces solamente colocamos 1 menos 0.025, ¿verdad? Obteniendo con ello nuestra tabla, nuestro valor de t de student de 2.064. Consulto, todos estamos en el entendido de cómo se obtuvo ese valor de t de student. Adelante, Marisol, creo que era. Se arrepintió, compañerita. Es una pregunta, en la tabla no aparece el 4, solo aparece 2.06. Ah, bueno, ahí no habría problema, ¿verdad? Sí, en mi tabla sí me aparece eso, pero si a ustedes no les aparece, pues no, solamente lo ponen como 2.06. ¿Sí? Gracias, Lick. Bueno, igual lo veíamos el día de ayer, me parece, ¿verdad? Que teníamos un decimal adicional en uno de los valores de Z, si no estoy mal, o de T, ¿verdad? Que ahí nos hacía la mención ahí una compañera, me recuerdo. Y pues ahí, si a ustedes les aparece un valor con 3 decimales, lo colocan, ¿verdad? O si solamente con 2, pues de igual manera. Ahí no les va a afectar, ¿verdad? Puesto que yo también tengo esa misma información y pues al momento de revisar y calificar, pues estaríamos en el entendido todos. Bueno, ya con esto, pues nosotros vamos a realizar nuestra grafiquita, ¿verdad, compañeros? Para posteriormente, pues, pasar a la parte de cálculo en donde vamos a ir determinando cuáles serán esos límites inferior de confianza y el límite superior de confianza. Esto lo puedo pasar un poco más rápido, digamos, ¿verdad? Puesto que es la parte mecánica de la que veníamos hablando, ¿sí? En donde solo sustituimos datos, ¿verdad? Nuestra fórmula. Y siempre tener ese cuidado que yo les hacía mención ayer, ¿verdad? De al momento de ingresar nuestros datos en la calculadora, hacerlo ordenadamente, utilizando paréntesis, etcétera, para que el resultado que les genere la calculadora, pues sea el adecuado, ¿verdad? El correcto. Nos da aquí que con una confianza del 95% se estima que la media del recorrido en kilómetros de la flotilla de vehículos se encuentra o está entre 161.59 y 167.41 kilómetros al día. Entonces, pues todo lo que esté dentro de esto, ¿verdad? Este rango, pues va a corresponder a esa media de recorridos diarios de la flotilla de vehículos de la empresa. ¿Dudas? Bueno. Entonces, continuamos. Veamos este ejercicio. Y aquí, pues, nos dice que en la ciudad capital se levantó una encuesta a 325 personas mayores de 16 años y se encontró que 120 asistían al teatro regularmente. Ajá. Calcule e interprete con un nivel de confianza del 93%, un intervalo de confianza para estudiar la proporción de los ciudadanos que van al teatro regularmente. Aquí ya nos estamos
refiriendo, compañeros? Seguimos hablando nosotros de media aritmética. A una proporción nos referimos ahí. A proporciones, ¿verdad? Gracias, compañeros. Fíjense que esto no sé por qué no me deja ver a la gente. Ahí estamos, ahora sí ya los veo. Bueno, estamos hablando entonces de proporciones, ¿verdad? Por lo tanto, pues, ya entramos nosotros, o bueno, estamos finalizando la parte de estimación para media aritmética. Y estamos ingresando a la parte de estimaciones para proporciones. ¿Sí? Esto, pues, es un buen parámetro, puesto que nos permite a nosotros decir que estamos avanzando en cuanto al contenido, ¿verdad? Y lo mejor, pues, es de que hasta donde yo veo, pues, ustedes, pues, están comprendiendo la información, ¿sí? Lo que me deja de una manera, pues, tranquilo, ¿verdad? Para poder realizarles a ustedes el examen parcial, ¿verdad? Y tener esa seguridad de que lo van a aprobar, ¿verdad, compañeros? Porque sí lo van a aprobar, ¿verdad? ¿O no están seguros de eso? Aquí, Bien, pura licenciado. gente segura ustedes, ¿verdad? Pura gente segura que va a ganar el curso en la escuela, ¿sí? Y el otro semestre ya no van a llevar métodos 2 otra vez, sino van a pasar a métodos 3, ¿verdad? Entonces van a ir avanzando ustedes en su formación profesional. Pero vamos a continuar. Entonces ya con esto nosotros vamos, o tenemos, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Que esa muestra de 325 personas, 120 de ellas, pues van al teatro, ¿sí? Por lo tanto, pues nuestra proporción ahí sería de 120 dividido 325 es igual al 37% o 0.37 personas que van al teatro, ¿sí? Esa es mi P. ¿Cuál sería mi Q entonces? Q es igual a 0.63, el complemento, ¿verdad?, de el 100%. Esas personas que no están o que no van al teatro. ¿Se comprende esta parte? ¿De dónde se obtuvo esa información? Si no lo saben, me dicen conmigo, ¿verdad? Porque así se explica. Bueno, entonces, ajá, Q es igual a 1 menos 0.37, nos va a dar 0.63. Así es correcto. Gracias ahí, Steve. Así mismo, pues nos dice que para ello debemos de utilizar una confianza del 93%. ¿Sí? Y con eso, pues nosotros vamos a sacar el área bajo la curva y nos vamos a ir a nuestra tablita de valores Z para determinar que el valor Z para el área de bajo la curva de 0.465 es igual a más o menos 1.81. Vamos a utilizar la fórmula que tenemos por acá en pantalla, ¿verdad? Que es la fórmula correspondiente al caso número 1 de proporciones, ¿verdad? De estimación de proporciones. Bueno, veamos entonces la solución de esto.
siempre es importante que podamos nosotros sacar tanto P como Q, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos lo va a solicitar la fórmula, ¿verdad? Y ya teniéndolo nosotros desde el inicio, pues más fácil, ¿verdad? Al momento de sustituir la información. Entonces tendríamos pues la sustitución de los valores en nuestra fórmula, obteniendo que nuestro límite inferior de confianza va a estar en 0.321, ¿sí? Y nuestro límite superior se va a encontrar en 0.419. Aquí estamos hablando de proporciones, ¿verdad? Que si lo trasladamos nosotros a porcentajes, podemos decir que mi límite inferior pues es el 32%, ¿verdad? Y mi límite superior es el 42%. ¿Sí? Presentamos nuestra respuesta y decimos que con una confianza del 93% se estima que la proporción de personas que asisten al teatro regularmente se encuentran entre el 32% y el 42%. ¿Sí? Que no está lejos de lo que habíamos nosotros pues obtenido del estudio, ¿verdad? Que nos decía que el 37% de personas sí asisten al teatro. Se encuentra dentro de nuestros límites. ¿Dudas con este caso de proporciones? Bueno, gracias. Continuamos entonces. Nos dice que una empresa de desarrollo de videojuegos con inteligencia artificial desea conocer la aceptación que está teniendo un nuevo producto. Se ofrece a un grupo de 200 personas elegidas al azar, dentro de un total de 3,000 que juegan con dicho videojuego durante pues un mes, y se les pide que indiquen si les ha gustado o no. A 150 de ellos les gustó y al resto de las personas no. Obtenga e interprete un intervalo de confianza de 92% para proporción de personas que les ha gustado el videojuego. ¿A qué caso estamos hablando? ¿Corresponde este ejercicio? También a una proporción. Uh-huh. ¿Sí? ¿Caso 1, caso 2 o combinación? Licenciado, aquí en proporciones no se utiliza la T, ¿verdad? O bien. Y no. No, ¿verdad? Acá solo valores Z. Entonces sí, solo sería un caso y el valor finito de corrección. Creo que sería el otro. Pero sí sería la combinación. Uh-huh. Estamos hablando entonces de caso número 1. Exacto. Pero el tema de proporciones. Ajá. Creo que es el caso 2 porque es de una muestra, proporción de una muestra. Porque indica que de 150 personas sí les gustó de las 200. Entonces quiere decir que es una proporción de una muestra. Es un caso 2 combinado con un cálculo de factor finito de corrección. Va. Veamos entonces nuestros apuntes. Que nos dice, denme un segundito, compañeros, disculpen. Denme un segundito.
pues veníamos platicando, ¿verdad? Revisemos nuestros apuntes, ¿verdad? Y veamos cuando nosotros vimos el tema de estimación de proporciones, ¿verdad? Ahí tenemos 3 casos, ¿verdad? El caso 1, el caso 2 y el caso 3 es donde se aplica el factor finito de corrección, ¿sí? ¿Qué nos dice el caso número 1? Cuando se conoce la proporción de la población. ¿Verdad? El caso 2, ¿qué nos decía? Cuando no se conoce la proporción de la población. Ujú. Y aquí conocemos la proporción de la población, ¿verdad? Porque nos está diciendo que mi muestra va a ser de 200 personas, de un total de 3,000, ¿verdad? Entonces yo con eso, pues, saco mi proporción de población, ¿verdad? Y posterior a ello, pues, nos dice además que de esas 200 que yo estoy analizando, pues, el 150 sí les gustó el juego, y el resto de personas no, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, con esto, pues nosotros, pues, estamos tomando, pues, el caso número 1, ¿sí? Y como nos da población y nos da muestra, pues hacemos la relación para determinar el factor finito de corrección. ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí? ¿No? ¿Compañeros? Va. ¿Cuándo aplicaríamos nosotros un caso 2 ahí? Si, por ejemplo, no nos dice que de una muestra de 200 personas, se determinó que a 150 les gusta el videojuego y al resto no. Y no nos dan la información de la población, ¿verdad? Entonces ahí nada más vamos a tener proporción de nuestra muestra, ¿sí? Ahí está la diferencia. Bueno, entonces continuamos con la solución de esto. Y según la relación para el factor finito de corrección, pues sí, debemos de aplicarlo, ¿verdad? Es entonces una combinación de caso 3 con caso 1. Sustituyendo valores en nuestra fórmula, vamos a poder determinar que nuestro límite inferior se encuentra en 0,698 y el límite superior se encuentra en 0,802. Eso nos indica a nosotros, pues, eh, que con una confianza del 92%, se estima que la proporción de personas que sí les gustó el juego está entre el 69,8% y el 80,2%, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a comparar con la proporción que nos había dado inicialmente, podemos confirmar que estamos en lo correcto, ¿sí? Puesto que con base en esa información, pues el 75% de las personas dijo que sí les gustaba el juego. ¿Quedamos claros ahí? ¿Dudas? ¿Comentarios?
¿Todavía siguen por ahí, compañeros? Ya se durmieron. Va. O solo dejaron conectada la compu. Bueno, entonces vamos a continuar. Déjenme ver una cosita por acá. Vamos a ver. Entonces, pues ahora vamos a platicar un poco sobre estimación de proporciones, pues con población finita, infinita, y pues vamos a ir viendo incluso para diferencia entre proporciones o entre medias. ¿Se ve mi pantalla? No, ¿verdad? Creo que dejé de presentar. Se quedaron dormidos, ¿verdad, compañeros? No se ve el link. Gracias. Bueno, vamos a darle un ratito más y pues vamos a dejar la clase por ahí. Pero la idea es poder avanzar un poquito a ustedes. Y pues apoyarles también en este tema de avanzar con los cursos y poder explicarlo, pues, cambiando un poco el entorno, ¿verdad? Cubierto los temas de estimación para medias aritméticas y proporciones. Vamos entonces a pasar al tema de estimación del tamaño adecuado de la muestra N. ¿Sí? Y pues ahí nos dice que la estimación de N es el cálculo del número de elementos que debe tener como mínimo una muestra, aplicando, perdón, la fórmula correspondiente según sea el caso. Tenemos casos para la estimación de la muestra. En este sentido, pues se conocen dos casos específicos. Cuando la investigación se refiere a la observación de registros ya existentes, será un análisis cuantitativo, por lo cual se debe de estimar una media aritmética. Y cuando la investigación se refiere a la consulta, ¿verdad?, de opinión, será entonces un análisis cualitativo. Por lo tanto, se debe de estimar ahí una proporción. Y ahí ya nos están dando esas diferencias, ¿verdad? Sí, por un lado, pues vamos a hacer un análisis numérico o cuantitativo de la información que queremos, y por otro lado, un análisis cualitativo del mismo, ¿verdad? Cuando pedimos, digamos, la opinión, ¿verdad, compañeros? Tal el caso de el ejercicio anterior que veíamos, ¿verdad? Nos dice, bueno, a esta cantidad de personas les gustó el juego y a esta otra cantidad no les gustó. Es una opinión, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, ese análisis es cualitativo. Si decimos nosotros, bueno, de los 44 estudiantes que hay ahorita conectados acá en el salón, 40 obtuvieron más de 70 puntos o el 70% de la nota en el examen parcial, ¿sí? Y el restante, pues, lo aprobó con la nota mínima, ¿va? Entonces, ahí estamos haciendo un análisis cuantitativo, ¿verdad? Porque nos estamos basando en información numérica. Cálculo de N para estimar una media aritmética con población infinita. Nos dice ahí que el gerente de ventas de una empresa que distribuye productos higiénicos desea estimar el promedio de ventas de una nueva pasta dental. Se requiere para el estudio una confianza del 90%, un error de muestreo de 1, y se sabe que la desviación estándar poblacional es de 8. ¿Cuál será el número adecuado de registros de venta que deberá tener la muestra?
Aquí pues vemos, ¿verdad? Que dentro de los datos que nosotros vamos a extraer o estamos extrayendo, pues N de población, pues no tenemos, ¿verdad? No nos están dando el dato de la población. Asimismo, pues nos dice que esa desviación estándar es de 8, un error de muestreo de 1 y la Z, ¿verdad? Que para una confianza es 0.90, vamos a buscar nosotros el valor correspondiente a esta área bajo la curva en la tabla de valores Z. Teniendo con ello, pues, un valor de 1.65. Y para su solución y su cálculo, pues, utilizaríamos esta fórmula que vemos acá en pantalla, ¿verdad, compañeros? La que está dentro del cuadrito verde. Que les hago ahí el recordatorio, ¿verdad? De ir realizando su formulario conforme vamos viendo los temas. Así pues, no se les acumula el día jueves previo al examen parcial, están haciendo ustedes su formulario, practicando y repasando, ¿verdad? Entonces, vayan haciéndolo conforme vamos recibiendo el curso, la clase. Aquí nada más pues debemos de tener esos datos y sustituirlos, ¿verdad? Realizar el cálculo y obtendríamos que esa muestra estimada es de 174.24, ¿verdad? Pero por conveniencia estadística, cualquier valor decimal debe aproximarse al inmediato superior. Sí, se les va a compartir el material. Entonces, en este sentido, pues es n, ¿verdad? Igual a 175. Por lo tanto, decimos que con una confianza del 90% deben considerarse 175 registros de venta. Pero eso pues está facilito, ¿verdad ustedes? Nada más identificar los datos y sustituirlos en la fórmula. Plantear entonces con ello la respuesta. ¿Dudas? Ahora veamos un ejercicio para el cálculo de la muestra para estimación de media aritmética con población finita. Nos dice que un almacén recibió un lote de 500 anillos de graduación para su venta. ¿Sí? Se necesita hacer una revisión de calidad, para lo cual debe determinarse cuántos anillos deberán ser parte de la muestra, considerando una desviación estándar de 3 anillos, un error muestral de 0.5 y una confianza del 92%. Entonces, pues, vamos a obtener nuestros datos. N igual a 500, que será nuestra población, nuestra desviación estándar de 3, el error muestral de 0.5, con una confianza del 92%, buscamos el valor de Z para el área bajo la curva de 0.46. Y según pues lo que yo calculé, pues nos dice que ese valor de Z es 1.75. Estamos hablando de población finita, ¿verdad? Entonces, para esa estimación de población de muestra para una población finita, hacemos uso de esta fórmula. La fórmula que encontramos dentro del cuadrito verde.
Sustituimos los valores, ¿verdad? En nuestra fórmula. Y pues operamos, ¿verdad, compañeros? Ahí pues no, es una parte mecánica de el ejercicio. Obteniendo con ello que nuestra muestra calculada nos da 90.48 anillos. Aproximada, pues sería entonces 91 anillos para la muestra que vamos a utilizar, ¿verdad? Y planteamos la respuesta diciendo que con una confianza del 92%, se deben revisar 91 anillos. ¿Dudas, compañeros? No, ¿No? Va. Gracias. Entonces ahora vemos el cálculo de la muestra para estimar una proporción con población infinita, perdón. Y nos dice el enunciado que Roberto es el encargado de mercadeo de una radiodifusora, para lo cual pues desea estimar la proporción de la audiencia de un programa en específico. Se sabe que 3 de cada 5 oyentes escucha el programa. El error establecido es de 0.04 y la confianza requerida es de 0.95. ¿Cuántos oyentes deberá tener la muestra de estudio? Aquí pues nosotros tenemos que esa información nos las pueden plantear así, ¿verdad? Una proporción. En este caso nos dice 3 de cada 5, ¿verdad? O sea, 3 de 5 oyentes pues escuchan el programa. ¿Sí? Por lo tanto, pues 2 de cada 5 no lo escuchan. Ahora, pues, eso es una forma en la que a nosotros nos pueden plantear, digamos, los datos cuando se habla de proporciones. También nos pueden decir o plantear la información con decimales, ¿verdad? Nos pueden decir el 0.30, 0.20, 60 o 40, ¿verdad? O con porcentajes, ¿verdad? El 60% de escuchas les gusta el programa o no les gusta, ¿ya? Ahora pues veamos cómo nosotros vamos a pasar esos datos, esa proporción, a decimales. Y hagan ahí en su calculadora, 3 dividido 5 les va a dar 0.6. ¿Sí? Que es entonces el 60% de los oyentes del programa, de la radiodifusora, escuchan el programa en mención. De igual manera, pues, al contrario, ¿verdad? El 40% de los oyentes escuchan ese programa. No lo escuchan, perdón. Asimismo, pues, el error muestra ¿sí? Y el valor de Z que vamos a nosotros a buscar en la tabla de valores Z es 1.96. Para este caso utilizamos la fórmula que encontramos acá. N es igual a Z al cuadrado por P por Q dividido el error al cuadrado. Nada más nos queda sustituir datos, ¿verdad?
obteniendo así que nuestra muestra para la estimación de esa proporción está en 576.24 oyentes, ¿sí? Que pues, al aproximarlos, pues serían 577 oyentes. Y decimos pues que con una confianza del 95% se deben considerar 577 oyentes para el análisis o el estudio. Ya casi nos vamos a ir, Dylan. Entró un poquito tarde usted. Pero bueno, ahí de todos modos esto va a quedar grabado para que lo pueda consultar, ¿verdad? Y los demás compañeros del salón que no pudieron asistir el día de hoy. Bien, continuamos con otro, ¿verdad? El cálculo de N para estimar una proporción con población finita. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Pues que Carmen Aguilera es la asesora de mercadeo de una marca de calzado, con el propósito de estimar la proporción de clientes que adquieren esa marca, decide hacer un estudio de mercado. Para el efecto considera los siguientes datos. La proporción de mercado según registros, 5%, ¿verdad? El total de clientes es de 300, una confianza del 95% y un error muestral del 7%. ¿Cuántos clientes deberá contener la muestra para el estudio? Veamos entonces cómo lo vamos a solucionar. Tenemos ahí entonces que la proporción para el estudio es de 0.05, ¿verdad? O el 5%. Ya vamos a tomar el... Vamos a ver, tenemos una población de 300, ¿sí? El total de los clientes, que se va a realizar el estudio con una confianza del 95% y un error muestral del 7%. La fórmula a utilizar es la que encontramos aquí dentro del cuadrito verde. ¿Sí? Tómenla ahí captura, anótenla para posteriormente trasladarlo a su formulario, ¿verdad, compañeros? Nos queda entonces sustituir los datos en nuestra fórmula. ¿Sí? Siempre teniendo el cuidado, ¿verdad? De hacerlo adecuadamente y colocar los datos donde vayan, ¿verdad? Para evitarnos que nos dé otro resultado que no es el correspondiente. Nuestra muestra determinada para esta proporción será de 34 clientes, ¿sí? Y decimos pues que con una confianza del 95% deben considerarse 34 clientes para el estudio. ¿Dudas hasta acá, compañeros? No hay dudas. Gracias. Bueno. Veamos entonces que nos dice caso especial de la proporción. Se da cuando no se conoce el valor de la proporción, entonces se asigna 0.5 a P y 0.5 a Q, ya sea una proporción finita o infinita. ¿Sí?
En ese sentido, pues nos dice el ejemplo que un grupo de profesionales desea realizar una estimación de la proporción de habitantes de una zona que poseen Internet. Se requiere una confianza del 90% y un error muestral del 12%. Nos preguntan cuántos vecinos deberán considerarse para el estudio. Entonces ahí no nos están dando información ni de muestras, ni de proporciones, ni de poblaciones, ¿verdad? Simplemente nos dan el valor de la confianza a utilizar y el error muestral. Y pues con esas condiciones, con esas características, perdón, vamos a hacer uso de la condición que pues, se plantea, en donde nos dice que en ese sentido, pues vamos a asignar 0.5 tanto a P como a Q. El error muestral de 0.12, Z de 0.90 y el valor de Z en nuestra tablita es de 1.65. En ese sentido, vamos a aplicar nosotros N, esta fórmula, ¿verdad? Para determinar esa muestra, en donde decimos que Z al cuadrado por P por Q dividido el error muestral elevado al cuadrado. Para poder determinar con esa fórmula y aplicación que nuestra muestra, para el caso especial de proporciones, será de 47.266 vecinos, que aproximados pues decimos que son 48 vecinos. Y con una confianza del 90%, la muestra debe de ser de 48 vecinos. ¿Dudas, compañeros? Esto pues no está tan complicado, ¿verdad? Bueno, veamos aquí cómo vamos con contenidos. Adelante. Sí, dame un segundito. Bueno, entonces veamos ahora esta siguiente parte, ¿verdad? En donde nosotros vamos a realizar una estimación de la diferencia entre dos medias aritméticas de carácter independiente. ¿Sí? En ese sentido, pues siempre dentro del tema de las estimaciones vamos a desarrollar la estimación de la diferencia. Tenemos dos modalidades. Una, cuando se trata de medias aritméticas dependientes, y la otra, pues cuando se trata de medias aritméticas independientes. Explico, pues, el caso ahora que tenemos en pantalla, ¿verdad? Cuando hablamos de medias aritméticas independientes. En ese sentido, pues yo voy a tener dos poblaciones, cada una con un número específico de elementos, ¿verdad? Que lo vamos a conocer como n sub 1, ¿sí? Y la otra pues va a ser n sub 2. Estas pueden ser iguales o distintas, mayor o menor una de otra. Ahí en ese sentido pues no habría inconveniente, digamos. ¿Sí? Pero ahora pues yo ya no quiero establecer un parámetro entre ellas, ¿verdad? Sino pues lo que yo voy a necesitar es establecer la diferencia de
los parámetros de cada una de estas poblaciones, ¿verdad? Y pues con ello pues obtener otra información específica, ¿verdad? ¿Sí? Lo cual pues me va a permitir a mí, o me va a solicitar, mejor dicho, pues que de cada una de estas poblaciones yo obtenga una muestra con una n cantidad de elementos para cada una de ellas, ¿sí? Y pues para cada una de esas muestras yo también voy a tener una media aritmética específica y una desviación estándar específica para cada una de esas muestras. Lo que me va a permitir a mí entonces, pues, obtener esa diferencia de mis muestras, ¿verdad? De la media aritmética sub 1 menos media aritmética sub 2, y que eso me va a permitir a mí hacer las inferencias para decir que mi población tiene X o Y características. Lo vamos a ver en un ejemplo, ¿verdad? Para que esto pues se ilustre de la manera pues más sencilla, digamos. Bueno, nos dice ahora pues la estimación de la diferencia entre dos medidas aritméticas independientes, y decimos que son independientes cuando los estadísticos provienen de distinta población o de distinta fuente. ¿Sí? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Verdad? Para este caso, pues se van a presentar los siguientes, para este tema se van a presentar los siguientes casos. Caso número 1, si se conocen las desviaciones estándar de las poblaciones. ¿Verdad? Hablamos de la desviación estándar sub 1 y la desviación estándar sub 2. Entonces, para ese caso, vamos a utilizar la fórmula que aparece en pantalla. Tómenle una captura ahí, apúntenla. Licenciado, esa presentación ya la tenemos en Classroom, ¿no? No, esta no. ¿Nos la va a mandar? Posiblemente, ¿verdad? Si no, pues igual está esta grabación. Esta grabación sí se va a publicar. Gracias. Bueno. Para el caso número 2, cuando no se conocen las desviaciones estándar de las poblaciones. ¿Sí? Además, pues las muestras son grandes. N1 y N2 son mayores o igual a 30 elementos. En ese sentido, pues se utilizan las desviaciones estándar de las muestras. Aplicamos ahí, para este caso número 2, la fórmula en pantalla. Tenemos también pues un caso número 3, que nos dice que cuando no se conocen las desviaciones estándar de las poblaciones, además las muestras son pequeñas, ¿sí? Pequeñas hablamos con n menor a 30, ¿verdad? A 30 elementos. Se utilizan las desviaciones estándar de las muestras, así como de student, para lo cual se aplica la fórmula que tenemos en pantalla. ¿Dudas hasta acá, compañeros?
Va, gracias. Entonces, pues, con esto, pues, considero, compañeros, que hemos podido avanzar un poco, ¿verdad? Un poco con el contenido.